Carlos Vives es sinónimo de Colombia. Toda una vida de trabajo artístico le han otorgado el estatus de ícono cultural que representa el sentir de una nación llena de emociones. Un artista que desde niño cautivó a todos con su carisma. Luego conquistó al país entero a través de la televisión y que finalmente a través de la música encontró el lugar que le corresponde en la historia. Con su voz, su guitarra y la provincia, se convirtió en el embajador de una Colombia llena de esperanzas, alegría y mucho talento. Yo nací como en un territorio de esos de la National Geographic, que es Santa Marta, la provincia de Santa Marta. Nací en el año 61, viví allí en Santa Marta hasta los 12 años, como en ese ambiente muy playero, muy de ciudad pequeña en el Caribe, muy apacible. Fue una libertad absoluta, íbamos al colegio en bicicleta, trepábamos árboles, teníamos un patio inmenso lleno de frutales, entonces era permanentemente una aventura, ¿no? Un niño muy formal en el colegio, nunca tuve problemas ni quejas con él, ni con sus amigos, ni en el colegio. Muy malo en matemáticas, de resto, muy bien, maravilloso para las artes, para todo. Aquí, la música se vivía en el ambiente y el talento de los hermanos Vives siempre se fomentó desde casa. El papá es médico y en Santa Marta lo llevaba él y a Guillermo, que son los dos cantantes de la familia, los dos músicos de la familia, a que le cantaran a sus pacientes. Se daba cuenta si se estaban tomando las pastillas, si se estaban aplicando las cremas, lo que fuese. Y después nos decía a mi hermano Guillo y a mí, cántense una cancioncita. El tiempo pasa y las cosas cambian. Los padres de Carlos Vives se separan y la madre se muda a Bogotá con sus hijos, lo que fue un cambio radical para los Vives. Ese cambio fue un poco difícil para nosotros, pero indiscutiblemente también fue un cambio que yo creo que nos aportó cantidades. Recién llegados, nosotros éramos los costeños que tocábamos guitarra, el vallenato no se conocía, pero notábamos que en las reuniones que nos invitaban, cogíamos una guitarra, Carlos y yo, que cantábamos, y les fascinaba. Y aunque la música siempre estaba presente, Vives tenía aspiraciones profesionales diferentes en ese entonces. Mi sueño era estudiar medicina como mi papá, ¿no? Quería estudiar medicina. Después no pasé a medicina y entré a estudiar odontología. Y al mismo tiempo ya estaba cantando en lugares, amigos que me invitaban a sitios donde se hacía música y yo cantaba. Estuvo 3 meses en la Javeriana. A los 3 meses se salió. Llegó a mi casa un día y me dijo, ay, mami, yo no quiero estar encerrado, yo no sirvo para estar encerrado. Y terminé en la Escuela Nacional de Arte Dramático y me llamó la atención la publicidad y entré a estudiar publicidad. Después entré a un programa de niños y era un programa donde nos permitía actuar, cantar, ir a los estudios de grabación, escribir, trabajar en equipos creativos de guiones. Fue una escuela para mí muy especial. Vives actuó en algunas obras de teatro, pero su paso por el programa infantil Pequeños Gigantes fue el que le abrió las puertas de la televisión y definió el camino a seguir. Y en Pequeños Gigantes, no, yo no me lo perdí. Yo no lo veía tan bien en la televisión y como tan entregado y como tan contento, que uno ya estaba muy tranquilo en eso. Yo dije, bueno, esto va a ser lo de él. Y efectivamente, Vives se convirtió en una estrella, protagonista de varias novelas importantes para la historia de la televisión colombiana. Hola, señorita. ¿Pero qué va a pensar usted de mí? Empezando los 80s, cuando empiezo a trabajar en la televisión, tuve la suerte de recibir papeles que tenían mucho que ver como con nuestra idiosincrasia, que tuviesen que ver como con historias de personajes nuestros, de nuestra tierra. Yo hice un boxeador cartagenero, hice un joven paisa de los años 60, un compositor vallenato, hice un ciclista del Tolima.
Para mí fue una gran escuela. Yo creo que mucha de esa escuela de la actuación me orientó a encontrar un trabajo dentro de la música que me hiciera sentir más útil y que tuviese como una identidad, algo de lo que uno se pudiera agarrar y sorprender con algo que fuera de uno, ¿no? La novela Gallito Ramírez marcó un momento importante en la carrera de Carlos Vives. Gallito fue una serie que tenía que ver mucho con esa identidad, muy divertida. Y en mi carrera fue muy importante porque yo era el protagonista. Dio mucho de qué hablar y bueno, de ahí surgió toda una relación sentimental. Todo como que cambió mi vida. En ese momento fue un cambio de mi vida muy importante y lo disfruté mucho. Vives logró la fama con esta novela. Se casó con su coprotagonista, Margarita Rosa de Francisco, y se le abrieron las puertas en Puerto Rico, en donde su historia comenzaría a cambiar. Y yo llegué a trabajar a Puerto Rico porque resulta que se llevaron la novela fue un éxito tremendo en Puerto Rico. Me salió trabajo, empecé a trabajar en otras novelas en Puerto Rico, a cantar los temas de las novelas. Nos firmó CBS en ese entonces para grabar baladas. Ahí empezamos a salir como fuera de nuestra tierra, además, al principio como que sin querer. Se establece en Puerto Rico, se casa por segunda vez, ahora con la actriz Erlinda Gómez, con la que tiene 2 hijos. Luego regresa a Colombia y otra novela sería la que daría el empujón final para que su destino musical fuera definitivo. Escalona para mí fue un remesón de tú estás buscando tu identidad, tú estás buscando ser un artista útil, tú estás buscando ser competitivo, busca algo que sea tuyo, sacúdete. Volver a Escalona fue volver a Santa Marta, pero yo no a mi casa a visitar a mi papá, sino a grabar, a filmar, a trabajar con los acordeonistas, con todos, trabajé con casi todos, con los mejores, ¿no? Eso es un impacto muy fuerte. Yo creo que Escalona aceleró el proceso, fue lo que lo motivó a hacer un vallenato completamente distinto. Yo quisiera verte, Carmen, para ver si así me alivio. ¡Uy! A mí la música de Escalona me parecía que estaba bien porque formaba parte de este entorno de la producción, la época y todo, pero no era el sonido que yo soñaba para mi música colombiana. Pero no solamente era rescatar canciones viejas, sino cómo las ponemos a sonar para que parezcan de hoy, porque son canciones hechas hace 40, 50 años. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas canciones, si yo creo en ellas y yo sé que si las podemos hacer de una manera mejor, suenen hoy? Carlos Vives es un artista colombiano que encontró en todas sus influencias musicales el secreto para la modernización exitosa de un ritmo tradicional como el vallenato. Sin embargo, la ruta que tuvo que recorrer para descubrir este secreto fue bastante larga. Santa Marta era la capital de una región muy rica, muy especial en muchos aspectos. Estamos bombardeados por muchas influencias, lo que nos traía la radio, lo que se oía de España, la música americana. Recibíamos de la cuenca del Caribe, de Cuba, de Puerto Rico, música de México. Todo el bolero mexicano llegó también a Santa Marta. El tema de la música, si uno conoce bien a Carlos Vives, es una cosa que ha estado desde siempre en su vida. El vallenato ha estado en su familia desde siempre. Su tío Rodrigo fue un mecenas de todos estos juglares. Siempre llegaban a la casa el tío Rodrigo. Entonces, para Carlos el tema del vallenato ha sido una cosa que ha estado siempre en su vida. Después Carlos descubrió desde muy pequeño el rock en español y era enfermo, me atrevo a decir, por esa música. Charly García, Fito, Raúl Porchetto y toda esta gente y toda esta influencia como que empezaba a darse en Colombia del rock en español. Es indudable que en Carlos hay una esencia que tiene que ver mucho con el hecho de ser samario y ser del Caribe, pero se ha dejado permear de muchas influencias. Siento que desde finales de los años 80 comienza a haber una ebullición en búsquedas de nuevas estéticas. Es el nacimiento del rock en español, del rock bogotano con grupos como Distrito Espacial y la renovación de los sonidos basados en las músicas tradicionales, en las cuales Carlos tuvo mucho que ver con el equipo de trabajo que hicimos. ¿Cómo yo como costeño podía formar parte de esa corriente?
Y Escalona, ese punto de trabajar de pronto con la música provinciana por un lado y haber ya formado parte o ser seguidor de toda la corriente bogotana, podíamos encontrar nosotros algo que fuese muy nuestro, ¿no? Donde yo me sintiera como pez en el agua, ¿no? Y ese fue La Provincia, nuestro primer proyecto. Vives saca 2 discos con la música de la novela Escalona y luego estudia y prepara lo que sería una revolución en la música colombiana, con Los Clásicos de la Provincia. Es un estudioso de la música colombiana y de las conexiones y de las regiones, y él dice pues que la cumbia es la madre de todo y la cumbia es prima hermana del vallenato. Tenemos que entender que la cumbia nos dejó la forma de encontrar a través de estos músicos jóvenes patrones nuevos. La cumbia me dio patrones de guitarra eléctrica, que ¿de dónde salieron? Simplemente el guitarrista rockero se quedaba mirando al percusionista cumbiero y empezaba a codificar su guitarra de acuerdo a lo que estaba haciendo el percusionista. Si uno entiende esa señal y de dónde vino, uno puede entonces concretar todo un nuevo sonido para una música que se entiende como tradicional. Era como romper los esquemas de la forma como se venía trabajando la música vallenata tradicional y de repente presentar unas fusiones y a esto meterle unas tamboras, meter gaitas, eso pues nunca se había visto. Y aparte de eso le pones una batería y guitarras eléctricas, o sea, eso fue como un shock para los tradicionalistas, pero para la gente joven eso fue fantástico. Y en Santa Marta juego fútbol con el pibe, quiero gritarlo, lo voy a hacer, viva Palenque, viva Pamele. Yo creo que hay gente que lo sintió muy bien y no había que explicar mucho. Hubo gente de la industria que no entendía y hablaron más de la cuenta, porque había que profundizar un poquito y entender antes de hablar y hablar y hablar. Se hicieron cosas muy sencillas, pero que marcaron una gran diferencia. La historia de la música vallenata se partió como en 2. Y así fue. El vallenato de Vives se popularizó en el mundo entero, alegrando gente de todas las generaciones y naciones. Quienes tuvieron dudas al principio, tuvieron que dejarlas atrás y reconocer el gran aporte que Carlos Vives había hecho al folclore colombiano. Marcó una revolución en la manera de hacer música y en la manera de hacer tanto pop como renovar los sonidos tradicionales del vallenato. Siempre me he considerado un artista local, siempre trabajo en principio para mi localidad. Es mi función, es mi responsabilidad. Yo quería que la juventud que había conocido el vallenato, a través de mí conociera toda una gama, un sinnúmero de compositores. Basta las raíces, y ese creo que es un éxito. Jamás en su vida se le ha oído que se apropie de algo que no es de él. Siempre le da el valor a cada uno de los juglares, a cada una de las personas de las que trabaja y de las personas que lo han hecho crecer. Después de Los Clásicos de la Provincia, que lanzó en 1993, la creatividad de Vives se ha visto plasmada en varios discos. La Tierra del Olvido, Tengo Fe, El Amor de mi Tierra, Déjame Entrar y El Rock de mi Pueblo. Realizó un proyecto especial para niños llamado Pombo Musical y más recientemente su último trabajo, Clásicos de la Provincia 2. Tienes que coger toda la discografía de Vives para entenderla y para entender la música de él. Y irse dando cuenta cómo va evolucionando poco a poco. Y todo tiene una razón de ser, y en La Tierra del Olvido pasaron cosas que después se vieron reflejadas en El Rock de mi Pueblo. Y hoy con este Clásicos de la Provincia ya no le da miedo a nada, porque creo que fue toda una vuelta que tuvo que dar para hacer algo tan difícil como él, que fue crear un género que no es vallenato, pero no es rock, y entonces ahora le dicen tropipop, pero realmente está en la cabeza de él, y cada patrón que usa, lo usa porque en discos anteriores
anteriores le funcionó y es el resultado de llegar. Entonces creo que eso es lo más bonito de todos los trabajos de él, la evolución que ha tenido del primero al último. Voy a afeitarme y a tender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido. Y subió a tal grado el vallenato y en todas partes del mundo lo hizo conocer. Y atrás de él ha venido toda esta gente triunfando. Por no ser la mamá de él, ni mucho menos. Pero gracias a él le deben eso. A que ellos hayan triunfado con esa música y todo en todas partes del mundo. Carlos Vives es una de las personalidades más importantes de Colombia. Después de encontrar el éxito a través de su música y de sacar varios trabajos inolvidables, se casó con la modelo y ex reina de belleza, Claudia Elena Vázquez. Hoy es un hombre completo y feliz. Su familia y amigos cercanos dan fe de su calidad humana y su talento sin límites. Carlos es una de esas personas que es sorprendente todo el tiempo, pero una de las cosas que más me llamó la atención de él es que él es muy transparente. Una maquinita de ideas. Todo el tiempo está soltando, está botando ideas y hay que estar muy atentos porque son muchas, desde hilos melódicos hasta ambientes de escenografía. Todos los detalles los está cubriendo y maneja una sensibilidad muy especial. Tiene la cabeza para 80.000 cosas, es un ser supremamente creativo, es intenso con sus cosas, él se le mete algo en la cabeza y lo tiene que hacer. Nunca satisfecho, porque no es una persona satisfecha con nada. Él hace un trabajo y está pensando cómo puede ser mejor. Yo nunca esperaría de Carlos, mi hermano, que se quedara en un mismo estilo, porque él siempre está pensando más allá. Quiere ser hombre completo. La forma como trabaja Carlos Vives sus proyectos y con toda la gente que está alrededor también es muy sui generis, porque casi que mantiene el mismo equipo durante todos sus años de trabajo. Es alguien que sabe direccionar energías y en ese sentido Carlos ha sido como un ecualizador de las mejores energías del país expresadas a través de la música popular en nuevas posibilidades. Carlos escucha mucho lo que puede ofrecer cada uno de nosotros. Sabe sacarle provecho a la capacidad de propuesta nuestra. Digamos que nosotros nos casamos con este proyecto, nos casamos con la provincia, nos casamos con Carlos Vives, con sus ideas, él igual con nosotros, o sea, nos convertimos de cierta manera en una familia musical. A mí me fascina, me encanta. Vives es un artista vanguardista en todos los sentidos. No solo revolucionó la música colombiana, sino que con su último disco, Clásicos de la Provincia 2, revolucionó también la industria de la música, moviéndose hábilmente como independiente. Cuando lanza Clásicos de la Provincia Volumen 1 es el récord de ventas, no ha habido todavía un artista que supere ese récord, o sí, sí ha habido, él mismo en Clásicos de la Provincia Volumen 2. En esta nueva etapa se inventan esta fórmula de la alianza con la tienda de cadena de retail. El precio obviamente se vuelve mucho más asequible. El canal de distribución tú pasas a tenerlo en 300 y pico de tiendas en toda Colombia. Entonces le llega mucha más gente y eso en las ventas se reflejó. El primer día se vendió un CD por segundo, el primer día de lanzamiento. Acaba de recibir 10 discos de platino por más de 200.000 copias vendidas. Volvió a revolucionar el mercado y hoy la música tiene los pelos parados porque el hombre vende más copias que ninguno. Hoy la música tiene los pelos parados porque no se necesitó disquera. Sale como si nada, vuelve y pega, vuelve y la revienta y vuelve y le dice a la industria de la música, ¿sí ven que sí se puede? Después de toda una vida de trabajo dedicada al mundo de la cultura y la música, los logros, reconocimientos y buenos recuerdos son muchos. Hoy tengo momentos inolvidables de haber hecho proyectos que en un principio de pronto no nos daban mucha credibilidad y resultaron ser muy exitosos, como nuestro primer clásico de la provincia. Cuando nos ganamos los premios en España, los Grammys americanos, que son cosas que nos han sorprendido mucho.
y que nos han traído muchas bendiciones, nos ha traído mucho respeto, mucho cariño, oportunidades de hablar de estas cosas. Cuando llenamos un escenario, cuando salimos, ese momento de estar con la gente, esos conciertos en lugares que nunca soñamos estar, han sido momentos para nosotros inolvidables. Carlos Vives conquistó el oído y el corazón de países enteros a través de sus giras por Europa, Estados Unidos y toda América Latina. Yo la verdad es que nunca había tenido en mi mente el deseo como de exportarme. Uno no piensa en esas cosas, yo no pienso en eso. Yo no hacía mi trabajo para ver en qué momento iba a llegar a Hollywood. Yo hacía mi trabajo porque me gustaba mi trabajo. Y ese cariño hacia estar contento con lo que yo tenía aquí y todo eso, se empezó como a devolver, se empezó como a convertir en eso, en que me voy para otra parte. Pero lo fui entendiendo y lo fui acogiendo como ampliar un poquito el territorio de uno más que como irse, ¿no? El tiempo que ha pasado me pone a pensar que cuando uno se quiere se vuelve a encontrar. Y de esta manera se convirtió en el mejor embajador de Colombia. Él realmente es uno de esos personajes que le devolvió el amor a Colombia a los colombianos. Habla muy lindo de su patria y de su tierra y de su Valledupar. Carlos es la representación viva de la música o de los artistas colombianos allá afuera. Tocar con Lorenzo, mañana sábado de David, me lleva eso, me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, que lleva eso, me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Carlos, con todo lo que está haciendo historia. Es una persona que realmente está construyendo la identidad de lo que somos. Y le enseñó a nuestros artistas que hay que trabajar con lo nuestro para poder ser distintos. Un emprendedor y alguien que busca siempre nuevos caminos para la industria. En ese sentido, Carlos ha sido siempre un vanguardista. Yo creo que lo van a recordar como un revolucionario de la música colombiana. Carlos se inventó un ritmo y pasará a la historia por eso. Yo he llorado muchas veces viendo a Carlos, viéndole sus triunfos, la gente como lo quiere. Entonces a uno se le encoge el corazón. Se vuelve como una pasa. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas. Me enorgullece esa bandera que decidí tomar hace algunos años, la bandera de la música colombiana. Que se haga justicia, que el mundo sepa que Colombia ha sido un bastión de la música. Pero lo que más me enorgullece de ser músico, de trabajar en la música, es que la música es un lenguaje universal. Y entonces yo creo que nos podemos entender con el mundo entero a través de la música. A la provincia de Santa Marta. Nací en el año 61. Viví allí en Santa Marta hasta los 12 años, como en ese ambiente muy playero, muy de ciudad pequeña en el Caribe, muy apacible. Fue una libertad absoluta. Íbamos al colegio en bicicleta, trepábamos árboles, teníamos un patio inmenso lleno de frutales. Entonces era permanentemente una aventura, ¿no? Un niño muy formal en el colegio, nunca tuve problemas ni quejas con él, ni con sus amigos, ni en el colegio. Muy malo en matemáticas. De resto, muy bien, él, maravilloso para las artes, para todo. Aquí, la música se vivía en el ambiente y el talento de los hermanos Vives siempre se fomentó desde casa. El papá es médico. Carlos Vives es sinónimo de Colombia. Toda una vida de trabajo artístico le han otorgado el estatus de ícono cultural que representa el sentir de una nación llena de emociones. Un artista que desde niño cautivó a todos con su carisma. Luego conquistó al país entero a través de la televisión y que finalmente a través de la música encontró el lugar que le corresponde en la historia. Con su voz, su guitarra y la provincia,
se convirtió en el embajador de una Colombia llena de esperanzas, alegría y mucho talento. Yo nací como en un territorio de esos de la National Geographic, que es Santa Marta. Y aunque la música siempre estaba presente, Vives tenía aspiraciones profesionales diferentes en ese entonces. Mi sueño era estudiar medicina como mi papá, ¿no? Quería estudiar medicina. Después no pasé a medicina y entré a estudiar odontología. Y al mismo tiempo ya estaba cantando en lugares, amigos que me invitaban a sitios donde se hacía música y yo cantaba. Estuvo 3 meses en la Javeriana. A los 3 meses se salió. Llegó a mi casa un día y me dijo, ay, mami, yo no quiero estar encerrado, yo no sirvo para estar encerrado. Y terminé en la Escuela Nacional de Arte Dramático y me llamó la atención la publicidad y entré a estudiar publicidad. Después entré a un programa de niños y era un programa donde nos permitía actuar, cantar, ir a los estudios de grabación, escribir, trabajar en equipos creativos de guiones. Y en Santa Marta lo llevaba él y a Guillermo, que son los 2 cantantes de la familia, los 2 músicos de la familia, a que le cantaran a sus pacientes. Se daba cuenta si se estaban tomando las pastillas, si se estaban aplicando las cremas, lo que fuese. Y después nos decía mi hermano Guillo y a mí, cántense una cancioncita. El tiempo pasa y las cosas cambian. Los padres de Carlos Vives se separan y la madre se muda a Bogotá con sus hijos, lo que fue un cambio radical para los Vives. Ese cambio fue un poco difícil para nosotros, pero indiscutiblemente también fue un cambio que yo creo que nos aportó cantidades. Recién llegados, nosotros éramos los costeños que tocábamos guitarra, el vallenato no se conocía, pero notábamos que en las reuniones que nos invitaban, cogíamos una guitarra, Carlos y yo, que cantábamos y les fascinaba. Fue una escuela para mí muy especial. Vives actuó en algunas obras de teatro, pero su paso por el programa infantil Pequeños Gigantes fue el que le abrió las puertas de la televisión y definió el camino a seguir. Y en Pequeños Gigantes, no, yo no me lo perdí. Yo no lo veía tan bien en la televisión y como tan entregado y como tan contento, que uno ya estaba muy tranquilo en eso. Yo dije, bueno, esto va a ser lo de él. Y efectivamente, Vives se convirtió en una estrella, protagonista de varias novelas importantes para la historia de la televisión colombiana. Hola, señorita. ¿Pero qué va a pensar usted de mí? Empezando los 80s, cuando empiezo a trabajar en la televisión, tuve la suerte de